Maranata en casa, con el pastor José González. En este espacio se busca inspiración, esperanza y reflexión a través de la maravillosa palabra de Dios. Cada semana se explorarán enseñanzas bíblicas aplicadas a escenarios de la vida cotidiana para encontrar paz y propósito en el camino espiritual. Prepara tu corazón para experimentar un tema que seguro tocará tu alma. Vive esta experiencia con Maranata en casa. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos que nos escuchan. Hoy estamos felices, gozosos, porque estamos en el primer programa, el primer episodio de Maranata en casa. Hoy traemos un tema muy importante. Este es un programa que va a estar dedicado a eso, a la doctrina bíblica, a esos temas que para aquellas personas que están comenzando a conocer a Jesús, tienen alguna duda. La idea es aquí tratar de ayudarlos para que ellos puedan entender un poco más de Jesús, para que puedan conocer un poco más de Jesús. También será un programa informativo, un programa variado para tratar de llegar a todos y cada uno de nuestros públicos. Hoy tenemos un tema muy hermoso como es la salvación y lo hemos titulado ¿Cómo entender la salvación? Para ello quisiera comenzar con una oración por ser el primer programa, para poner este espacio en manos de Dios, que es el primero que debe estar en todo momento, y luego comenzamos con una cita bíblica para arrancar con lo que es el tema. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos tener este programa, dar comienzo a este proyecto, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que están involucradas y que se han involucrado para que podamos nosotros predicar tu palabra como usted nos los exige o nos los manda a tiempo y fuera de tiempo, para que utilicemos todas y cada una de las herramientas que están en nuestras manos para llevar el mensaje de Jesucristo a toda nación, a todo pueblo, a cada persona que está allí, Señor. Te pido que nuestras palabras, que cada cosa que nosotros digamos pueda llegar a los corazones y a los pensamientos de las personas que nos van a escuchar, y que a través de lo que vamos a decir puedan ellos tener un encuentro contigo, Señor. Ponemos este programa en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comenzamos con el pasaje que está en la carta de Tito, de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 7, que nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sobre esto vamos a conversar el día de hoy. Para eso nosotros, siguiendo lo que nos dice las Escrituras, que debemos conocer a nuestros hermanos y a nuestros compañeros por sus frutos, hoy traemos un hermano, un pastor, el pastor amigo, José Isaías, pastor de la iglesia Monte de Sion, que ha sido un ejemplo, no solamente para muchas personas, sino para mí como pastor, y por eso quise que él fuera la primera persona en que estuviera en el primer programa. Pastor José Isaías, bienvenido. Gracias, José. Gracias por la invitación. De verdad que me siento agradecido del Señor y de esta congregación hermosa, en el cual ya tengo cierto tiempo conociéndoles. Amén. Y ha sido de bendición para mi vida. Y bueno, ahí estamos pastoreando en la iglesia El Monte de Sion. Estamos sirviendo al Señor y es un placer para mí, José, estar aquí para hablar acerca de la salvación. Tema importante, ¿no? Sí, señor, muy importante. ¿Se pudiera decir que es el primer tema que debe tocar todo nuevo cristiano? Yo creo que la decisión más importante de una persona es saber dónde va a pasar la eternidad. Amén. Es el tema de la salvación. Es lo más importante en la vida de un hombre o en la vida de una mujer. Okay. La base, lo principal, lo primordial. Para mí es lo básico. Ok, es lo básico. Bueno, yo creo que para esto lo importante es desglosar
para que podamos entender un poco qué es la salvación, dar ese concepto de qué es la salvación. Y yo traje dos ejemplos importantes en la Biblia. Por supuesto, el primer ejemplo tiene que ser el de Jesús, y Jesús decía en su palabra que la salvación es por gracia, que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo, que es otro referente importante en la Biblia, nos decía que la salvación es por gracia y se recibe a través de la vida de Cristo, aún habiendo estado nosotros muertos en pecado. Podríamos decir que entonces que la salvación es algo que recibimos no por obra que nosotros hagamos, sino por gracia, ¿no, Pastor José? La salvación surge de la incapacidad que tiene el hombre de salvarse a sí mismo. El hombre no tiene capacidad para salvarse a sí mismo. Es imposible que el hombre pueda salvarse por sus propios méritos o por sus propias obras. La salvación es algo que le pertenece a Dios y solo a Dios. Amén. Solo a Dios. Él es el único que puede salvar. No hay ninguna otra persona, no hay nadie en este mundo ni fuera de él que pueda salvar al hombre. Entonces le pertenece a Dios. Pero el hombre siempre ha procurado salvarse o acercarse a Dios por medio de sus obras, por medio de sus méritos, por medio de sus habilidades, por medio de yo me voy a portar bien. Pero la Biblia nos enseña que por gracia sois salvos. Y esto no somos salvos por lo que hagamos, somos salvos por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, amén, pues es un don de Dios, no por obras. Es decir, que cualquier persona puede hacer muchas obras, darle al pobre, y no es malo que tú le des al pobre, darle al necesitado, ayudar a una persona a la cual necesita tu ayuda, pero ninguna de estas cosas puede acercarte a Dios. Pastor, y disculpe que le interrumpa, ¿no? Algo importante, parece que el tema de la salvación, sobre todo para el cristiano, el que nos está escuchando, diría, bueno, pero es un tema que el cristiano debe manejar y tocar y tener conocimiento de ello muy fácilmente, debe tener bastante experiencia en cuanto al tema de la salvación. Pero fíjate que hasta los mismos discípulos tenían duda en cuanto a eso. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos 24 y 25, dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces nos dice, y sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y ahí en esa misma porción dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Es decir, que la salvación, vuelvo y repito, le pertenece a Dios. Él es el único capacitado para salvar. Amén. Es el único capacitado. Ahora, la gente se complica con la salvación, duda de la salvación, tienen temor de si son salvos o no son salvos. Y yo creo que esa es una duda que en algún periodo de nuestra vida podría el enemigo atacarnos acerca de este punto de dudar de nuestra salvación. Pero ¿en qué consiste entonces la salvación? La salvación no consiste en que yo sea un líder, en que sea pastor, en que sea maestro, en que sea un teólogo. No, la salvación consiste en quién es Jesús para mí. Amén. ¿Quién es Jesús para mí? Depende cómo yo responda a esa pregunta. Si yo conozco quién es Jesús, entonces yo puedo estar seguro, plenamente convencido, José, de que yo soy salvo, porque conozco al Señor. Amén. Como mi Señor y como mi Salvador. Pastor José Say, como usted sabe que este programa seguramente no lo están escuchando solo cristianos, sino también personas inconversas o personas que aún no han recibido al Señor. Y yo creo que este es un programa que no solamente, y es la línea que le queremos dar, no un programa que esté dirigido solamente a cristianos, a personas no cristianas, sino también, ¿por qué no?, ateos, agnósticos, aquellas personas que creen en el sincretismo. O sea, a todas aquellas personas que a lo mejor tengan alguna curiosidad posiblemente sobre por qué aún el ateo
conoce de esto que estamos hablando, conoce de Biblia y maneja Biblia, y ellos tendrán su hipótesis de por qué no creer en Dios, pero estoy seguro que este es un programa que será importante para ellos, y por qué no que a través de este programa ellos puedan conocer un poco más de Dios. Entonces, es importante, ya sabemos qué es la salvación y cómo se maneja el tema de la salvación. Pero entonces estas personas que se pueden estar preguntando en este momento, ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? O sea, ¿qué se supone que hicimos para que nosotros busquemos esa salvación de la cual estamos hablando en esta tarde? Bueno, hay varias cosas que yo podría decir acerca de qué somos salvos. Primeramente, somos salvos de la ira de Dios. Amén. Que la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Somos salvos de la ira de Dios, de esos eventos, de esa tribulación escatológica que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir en algún momento. Somos salvos de la condenación eterna. Ese es otro punto. Somos salvos de la condenación eterna. Pero no solamente somos salvos de la ira y de la condenación eterna, sino que también somos salvos del sistema, del mundo. Es decir, la persona que no tiene a Cristo está atrapado en el sistema. Pero no solamente somos salvos del mundo y de la ira eterna y de la condenación eterna, sino que también somos salvos de Satanás. Correcto. Fíjate, hay una cita en Colosenses 1:13 que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad. Nos ha librado es un sinónimo de la palabra salvación. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos liberación por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que ya no somos esclavos de Satanás ni del mundo. Ahora, también hay algo para todos los que me están oyendo y para compartirlo contigo, José. También somos salvos de nosotros mismos. Amén. Somos salvos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja manera de vivir. La Biblia vivir. dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, que nosotros estábamos en problemas, que cargábamos a nosotros mismos y no nos podíamos liberar de nosotros mismos, de esa vieja naturaleza. Romanos 6:6 nos dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, que no me puedo liberar, no me puedo salvar de mi carácter, de mi mal genio, de mi falta de perdón. La obra del Señor en la cruz, eso es correcto, me dio liberación. No solamente de la ira eterna, de la condenación eterna, de la ira de Dios, del mundo, del diablo, sino que también me dio liberación de mi vieja naturaleza, de lo que somos sin Cristo. Sin Cristo. Y usted decía algo muy importante ahí, pastor, sobre todo el tema de la liberación del mundo y de la esclavitud del mundo. Es importante recalcar que cuando estamos alejados de Dios, pareciera, y la Biblia lo expresa de hecho así, que tuviéramos un velo en nuestros ojos. Yo recuerdo que cuando estaba, digamos, apartado de Dios, aunque conocía a Dios, tenía a Dios en mi corazón como la mayoría, yo creo que el 95%, 90, vamos a decir el 90% de la población conoce a Dios, cree en un Dios, conoce a Jesús, cree en un Jesús, pero no siguen ni ocupan lo que Él nos ha mandado. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, pues haciendo las cosas que hace cualquier persona, no me daba cuenta de esa vieja manera de vivir, en donde tenía olvidado a mi familia, donde tenía a lo mejor olvidada cosas importantes de mi vida, que eran importantes, donde lo que estaba haciendo estaba atentando contra mi salud, contra mi vida. Y no era algo, o sea, yo no era una persona que estaba entregada al licor, a un vicio o a andar en las calles, pero lo poco que hacía me hacía daño. Claro. Yo me doy cuenta de eso solamente cuando regreso a los pies de Cristo, que Él hace como que abre mi entendimiento y me doy cuenta, definitivamente soy esclavo o era esclavo del mundo porque seguía las corrientes del mundo. Ahora soy libre en el Señor. Sí, eso es el problema de ser bueno moralmente. Es decir, que es bueno moralmente el que dice: yo no engaño a mi esposa, yo no tomo, yo no fumo, yo no consumo droga, yo soy un hombre bueno, ¿por qué Dios me va a condenar? Dios no me puede condenar porque yo me porto bien. Pero ignoran
que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. No importa que tú no adulteres con tu cuerpo, pero has adulterado con tu corazón, con tu mente. Amén. Has adulterado, has mentido. En algún momento de tu vida has mentido. Entonces, ¿qué pasa? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos. Eso es lo que le abre paso a la salvación. Porque si todos pecamos y si Dios es un juez justo, que Dios tiene que castigar y tiene que dar a cada quien lo que se merece. Entonces, señores, todos estamos perdidos y todos pecamos. Necesitamos un Salvador. Desde este punto de vista, yo puedo ver la salvación en tres aspectos. Somos salvos. El Señor nos salvó. En el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos salvos de todo lo que hicimos de ahí para atrás. Estamos siendo salvados. Porque aun cuando nosotros conocemos al Señor y le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos lucha, tenemos batalla contra nuestra Pero el Evangelio, lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, ha permitido que ahora nosotros tengamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra batalla. Es decir, todo eso es salvación. Es salvación. Estoy siendo salvado de mi carácter, de mi mal genio, de mi maldad, de mi mentira, de mi pecado. Estoy siendo salvado. Y el otro aspecto, y el tercer y último aspecto, como lo puedo ver, es que algún día seré completamente salvo. Es decir, un día llegará un día en que el Señor va a venir por su iglesia. Y ese día vamos a recibir, José, un cuerpo glorificado. Que ya vamos a estar hablando de eso, de hecho. Ya no vamos a tener problemas con esta carne. Porque el pecado será reducido a nada y podremos gozar de la salvación en todo su esplendor. Amén. Y hay algo que es importante que quiero recalcar aquí. De acuerdo a lo que usted comentaba, pastor. Mira, muchas personas dicen, ok, pero porque yo soy pecador de algo que yo no hice. Entonces tú le explicas el tema de Adán y dice, pero ¿qué? Eso lo hizo Adán, no lo hice yo. Pero si nosotros revisamos nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, es posible, como usted dice, a lo mejor no somos mentirosos, no somos delincuentes, no somos alcohólicos, X. Pero por algún lado estamos haciendo a lo mejor no somos honestos en nuestro matrimonio. Sí. Y ahí ya está usted pecando. Entonces, lo bueno del Señor es que aunque creó ese hombre pecó y por ese pecado de ese hombre llamado Adán, todos hemos sido constituidos pecadores porque Adán es nuestro padre. El Señor dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a mandar a mi hijo para que sea este segundo Adán, para que ya todas estas personas que están siendo señaladas como pecadores por este Adán, ahora por este segundo Adán, van a ser señaladas como salvos por la obra redentora de Jesucristo. Y creo que es importante señalarlo porque muchas personas no entienden eso de cómo le van a adjudicar un pecado que no le corresponde. Y es más o menos eso lo que quiere decir. De hecho, ese es el problema de predicarle a los buenos. Porque los buenos se creen buenos, se creen que ellos no tienen pecado, pero si tú hablas de que tú eres bueno, hay otra manera de llegar al cielo. Bueno, sí, pero es imposible, que es cumpliendo la ley moral. Bueno, si tú quieres llegar al cielo, debes cumplir la ley. Ahora, ¿quién puede cumplir la ley moral? Nadie. 2 mandamientos, vamos a resumirlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Quién cumple ese mandamiento perfectamente? Ninguno. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno. Si tú te pones a pensar, nos amamos demasiado, José, a nosotros mismos. Yo me amo mucho a mí mismo. Nosotros no hemos llegado al nivel de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya estamos quebrantando los mandamientos. ¿Cómo llegó al cielo? La ley no puede salvarnos. No puede salvarnos. Solamente la gracia a través de Jesucristo es lo que puede salvar a un pecador. Y aún hay personas, la mayoría de las personas se quiere a sí mismas, pero aún hay personas que estoy seguro que nos puedan estar viendo por aquí o que puedan estar viendo este programa que tampoco, que no se aman a sí mismos. Hay muchas personas que están, y sobre todo en estos tiempos he escuchado muchas personas que tienen temas de depresión y muchas personas con pensamientos de muerte.
y es importante que estas personas sepan que hay una Pero salida. fíjate, cuando me hablas de ese punto, la persona que está en depresión y que quiere quitarse la vida porque cree que quitándose la vida va a descansar. A descansar. Es decir, de alguna manera está pensando y está centrada en sí mismo. ¿Entiendes? Correcto. Eso lo lleva a pensar a sí misma. Si yo me quito la vida, descanso de esta preocupación, descanso de esto. Está pensando en sí mismo y no está pensando si tiene hijos, si tiene una esposa, si tiene un esposo, si tiene familiares, los daños colaterales. Ahí evidentemente está reflejando que no quiere al prójimo. Ni siquiera a su prójimo próximo que es su familia. A su familia, porque si se quita la vida, ¿cómo van a quedar sus hijos? ¿Cómo va a quedar su esposa? ¿Cómo van a quedar sus padres? No está pensando sino en sí mismo. Sí. ¿Cómo obtengo la salvación? Yo traje aquí un pasaje bíblico, la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9, nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, que era lo que estamos diciendo anteriormente, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces yo creo que un punto importante de cómo obtener la salvación, la primera herramienta que tenemos para obtener la salvación es el oído, porque es escuchar correctamente. ¿Correcto, pastor? Correcto. Lo otro es creer. El otro es creer. Lo otro es arrepentirse. Usted escuchó el evangelio, creyó en ese evangelio, se arrepintió y confesó el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una porción que a mí me gusta mucho, y cuando yo estoy evangelizando, cuando estoy predicando la palabra, bien sea por este medio o por cualquier otro medio, porque hay tantos medios ahorita que se puede predicar la palabra, siempre me gusta Romanos 10:8. Ok. Más que dice el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra. ¿Tú quieres ser salvo? Tú que me estás escuchando, mira lo que dice: cerca de ti está la palabra. No está lejos, está cerca. Escucha, el evangelio es un mensaje para ti, y es el mensaje de salvación, es el mensaje que nosotros hemos sido llamados a predicarlo, a entregártelo a ti. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Amén. Es una palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si hacemos la pregunta, ¿cómo obtengo la salvación? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué implica que yo confiese que Jesús es el Señor de mi vida? Implica un cambio de vida. Correcto. Implica que yo no voy a hacer ya lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que ese Señor al que yo le estoy entregando mi vida, lo que Él quiere es lo que yo voy a hacer. Su voluntad. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú que me estás oyendo, tú dices, pero ¿cómo tengo la salvación? Yo te voy a decir, esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, si tú lo crees en su corazón, lo crees de todo corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escúchame, no solamente es una confesión superficial. Correcto. Es una confesión que implica un compromiso. O sea, en el momento en que yo recibo al Señor a Jesús como mi Señor, yo estoy haciendo un compromiso de renunciar a toda mi vida como la llevo y poner mi vida en las manos del Señor para que Él ahora dirija mis pasos. Y ese es uno de los versículos que me gusta.
El otro está es muy conocido en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, estás viendo, las cosas viejas. Es decir, yo acepté a Cristo y yo no voy a seguir viviendo como yo llevaba mi vida. Tienen que haber unos cambios. Correcto. Tiene que haber una diferencia, porque ahora pertenezco a un reino distinto. Ahora estoy en el Señor, ahora estoy en Cristo. Las cosas son diferentes. He recibido el mensaje, he aceptado el mensaje y camino de acuerdo a ese mensaje que nos trae el Evangelio. Y ese cambio y esa transformación debe ser algo, a ver cómo consigo la palabra, debe ser lo mejor posible. No consigo ahorita la palabra que los quiero decir, pero es drástica, Pastor José Isaí, porque a veces como cristianos cambiamos, pero poco tiempo, ¿sabes? O en pocas maneras. Recibimos al Señor, lo confesamos, venimos a la iglesia y tratamos de hacer muchas cosas de lo que la Biblia nos enseña, pero no nos alejamos de nuestras amistades anteriores que nos incitan a hacer cosas que a Dios no le agrada. No nos alejamos de las actividades que no le agrada a Dios porque nos gusta hacerlas. Cuando llegamos a los caminos del Señor, normalmente esos cambios son drásticos porque cambias tu manera de vivir. Claro, porque cuando nosotros hacemos una confesión de esta magnitud, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando nosotros hacemos esta confesión y hacemos un compromiso de esta magnitud, nosotros estamos determinando, estamos decidiendo obedecer plenamente al Señor Jesucristo. Amén. Ahí es donde viene el cambio. Por eso es que hay muchas confesiones que son superficiales, que son falsas. Tú ves en una actividad evangelística, pasaron 100 personas a recibir a Cristo y hicieron una confesión de fe, pero de esas 100 personas quedaron 4, quedaron 5, quedaron 6, que fue los que confesaron, los que entregaron de verdad su vida al Señor. ¿Ves? Lo hicieron de corazón, no hicieron algo superficial. Correcto. Sí, yo creo que allí es donde lamentablemente muchos cristianos puedan estar fallando y es por eso que a lo mejor el Señor dice que debemos estar pendientes y atentos de nuestra salvación y luchar por ella con temor y temblor, porque en muchas oportunidades por no ser obedientes a esa palabra, a veces somos obedientes a los que para que lo que nosotros es fácil, pero para lo que nosotros es difícil cambiar allí, y vemos allí como a veces se cambia, de hecho, el contexto de la Escritura para que no nos afecte nuestra vida. Y la palabra del Señor es blanca, o sea, es por aquí, no es media tinta ni es negra, o sea, es así y no la podemos cambiar aunque nos afecte. Yo creo que allí como cristianos lo que debemos decirle al Señor que nos ayude en esa área para que nosotros podamos agradar a Dios y podamos vencer en la área donde posiblemente no estemos agradando a Dios. De hecho, José, hay una parte en la Escritura, San Juan capítulo 7, que dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Como dice. Es decir, no puedo creer en Dios a mi manera, tengo que creer a la forma de Dios, a la forma que Él pide, a la forma que Él me dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Es decir, si una persona dice, no, yo creo en Dios a mi manera, sencillamente no está convertido, no conoce al Señor. Es como que un esposo le diga a su esposa, yo te amo a mi manera. Yo puedo tener 10 mujeres, yo te amo. Esa es mi manera de amarte y tienes que aceptarlo. Exactamente. Y no está bien, pues, hacerlo. Bien. Así es. ¿Cuál es el plan? Como esto es un programa que no solamente es para enseñanza en cuanto a doctrina, también es un programa informativo y es importante informarle a todos y cada uno de nuestros oyentes ¿cuál es ese plan de salvación? Yo los desglosé en 7 puntos y me gustaría que usted me vaya ayudando con ellos. El primer punto es que Dios ama a todo el mundo. Lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ahí es donde muchas personas no están de acuerdo porque dicen cómo una persona que hizo esto y aquello puede estar en ese amor de Dios, pero es que Él es soberano y no podemos nosotros contradecirle. Y Él dice, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que ese es el primer punto. Yo creo que, se oye sencillo, Dios me ama, pero es tan profundo. Es profundo. ¿Por qué? Porque yo como pastor, y yo no sé si te ha pasado a ti o a la audiencia,
algunos pastores que de repente nos pueden estar oyendo, que cuando he tratado en consejería pastoral con algunas personas, ellos en algunos casos dicen, es que ya Dios no me ama. Ya yo no tengo perdón de Dios. Yo he oído muchas veces yo no tengo perdón de Dios. Yo siento que ya Dios no me oye. Dios no me escucha. Dios me ha rechazado. Y Satanás vende una idea tan falsa de que Dios no me ama. Pero la verdad es que Dios me ama. Cuando nosotros vemos una cruz y vemos al Hijo de Dios derramando su sangre, y vemos al Hijo de Dios con sus brazos abiertos en medio de una cruz, en medio de dos ladrones allí, yo estoy viendo básicamente el inmenso amor, inmenso, incomprensible amor de Dios. Mira, es algo tan importante que me viene a la mente cuando usted está comentando eso, y que Satanás es tan astuto que nos disfraza la cosa, porque él no viene de frente, sino disfrazando las cosas. Es como se le presentó a Eva. Ya nosotros sabemos el relato de Eva, y en ningún momento él le dice a Eva que Dios no la ama, pero sí le dice, prácticamente le dice, mira, Dios no te ama lo suficiente, a tal punto que no te declaró ni te mostró todo lo que hay aquí. Él te dijo que de todo esto podías comer, pero de estos dos no. ¿Por qué no puedes comer? Él no te ama. Deberías dejarte de comer de todos estos árboles. Es prácticamente era lo que le estaba diciendo Satanás. Claro, porque Satanás siempre va a cuestionar las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios. Él siempre las va a cuestionar, va a mentir. Y resulta que Dios nos amaba tanto que no quería que pasáramos por el sufrimiento de la muerte en este plano terrenal como lo estamos haciendo ahora, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, como lo vemos que se constituyó la muerte desde el momento en que tanto Adán como Eva pecaron. Entonces el amor de Dios ahí se vio reflejado, y Satanás engañó de tal manera a esta mujer que le creyó, y bueno, constituyó el pecado allí. Las personas andan buscando el amor, buscando ser amados, porque todos tenemos una necesidad de amar, buscando ser amados, que me amen, yo necesito ser amado. Pero muchas veces buscan en lugares incorrectos. Buscan en lugares donde no van a encontrar amor. Si tú quieres sentirte amado o amada, tienes que buscar el amor en el lugar correcto. Y la Biblia nos enseña, nos habla Juan, el apóstol Juan nos habla, no que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Es su carácter. El Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. No importa quién tú seas, tu raza, tu color, si eres rico, si eres pobre, si vives en un barrio, si vives en una casa, si no tienes casa, si duermes en la calle, no importa quién tú seas. Si tú vienes al Señor, el amor del Señor va a cubrir tu vida y te va a dar salvación y vida eterna. Así es. Entonces, en el plan de salvación, el primer punto que tenemos es el amor. Dios ama a cada persona. El segundo punto que tenemos es que todos están separados de Dios por causa del pecado, que ya lo hemos conversado anteriormente. El tercer punto, que también es importante, como todo y cada uno, dice que Dios es amor, pero que también Dios es justicia. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Que Dios es amor y que Dios es justicia. Y cuando vemos la justicia de Dios, podemos pensar en ese momento que Dios no nos ama. No es que Dios nos ama, pero porque Dios nos ama y no hace excepción de personas, su justicia va a estar presente allí. El punto número 4 es: Jesucristo vino para morir por nuestros pecados, como lo hemos mencionado anteriormente. El punto 5, el que pone su fe en Cristo, por supuesto que está en ese plan de salvación. Seguir a Cristo es aceptarle como Señor y Salvador. Punto número 6. Y punto número 7, el Espíritu de Dios vive en el creyente, como lo dice, de hecho, 2 Corintios 5:17, que lo acaba de mencionar mi hermano. El Espíritu Santo mora en nosotros, y esa es la garantía, de hecho, que dejó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener seguridad de que Él estaba allí todos los días de nuestra vida. Pastor. Bueno, esta pregunta que surge aquí y que estamos compartiendo, ¿cuál es el plan de salvación? ¿O cuál es el plan? Yo diría que cuál es el propósito. Sí. ¿Podemos decir así? Podríamos decir así. Yo creo que el Evangelio habla de la solución del pecado.
Bendito sea el Señor cuando Adán decidió desobedecer a Dios. Amén. Y cayó la raza humana en desgracia. Pero en medio de todo de esta pecaminosidad, hemos visto a través de la historia los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma, cómo el ser humano se corrompe, se carcome, cómo el pecado destruye, cómo el pecado acaba con todo. Y en medio de ese caos, de esa anarquía, de ese desastre, el Señor, a través del Evangelio, a través de Jesucristo, ha traído una solución. Ha traído una salida a las consecuencias del pecado, a la muerte, a la condenación. Dios ha traído esa salida en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Nosotros, los seres humanos, tenemos que tomar una decisión de entregar nuestra vida al Señor para no ser juzgados por todos nuestros pecados un día. Porque si nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, sabemos que Él cargó nuestros pecados en la cruz. Así es. Él llevó nuestros pecados. Ciertamente dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero si no lo hacemos, si no buscamos esa salida, si no buscamos esa solución que Dios ha proporcionado para nosotros, lo que espera es el juicio y la condenación. El juicio y la condenación. Así es. Por aquí tenemos el punto número 4 de hoy, es cómo explicamos la salvación. Y lo vamos a hacer a través de esta palabra del apóstol Pablo a esa carta hermosa que tenemos en la Biblia, como es la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 al 30, nos explica un poco esto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme sus propósitos son llamados. Porque los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y era lo que usted estaba conversando anteriormente, que yo comenté que lo íbamos a conversar. Y lo vamos a hacer rápidamente. Yo digo que básicamente explicar la salvación, para hacerlo más corto, lo podemos explicar en que escuchamos, aceptamos, somos justificados, en el trayecto de nuestra vida buscamos esa santidad, esa santificación que nos pide la Biblia, para que cuando el Señor nos llame a estar en su presencia, nuestro cuerpo sea transformado y seamos glorificados en la presencia de Cristo. Sin embargo, yo lo traje un poco más amplio aquí, lo voy a nombrar y usted si quiere hacer un comentario al respecto, yo lo puse aquí, fíjese, de esta manera podemos desglosar lo que es eso. Primero viene lo que es, de acuerdo al versículo que lo hablamos y que no nos vamos a meter porque no es un tema de nosotros, que es el tema de la predestinación, eso se lo dejamos a Dios, no vamos a entrar en esas aguas, está la elección de lo que nos habla este pasaje. Después viene el llamamiento, la proclamación del mensaje del Evangelio, donde tú escuchas y aceptas al Señor, y viene esa regeneración, ese nuevo nacimiento, esa transformación de la que hablamos anteriormente. La conversión, que es a través de la fe, y el arrepentimiento. Y ahí entra nuestro Señor Jesucristo a través de su obra redentora en cuanto a la justificación de nuestros pecados ante el Padre. Esa sería nuestra posición legal correcta ante el Padre. Después somos adoptados en esta familia de la fe, donde somos hermanos por medio de la sangre de Jesucristo. Llega lo que es la santificación, que es una conducta, tratar de tener una conducta correcta como cristianos, siendo obedientes a su palabra. Después viene lo que es la perseverancia, que es permanecer firme, que es yo creo que una de las partes, yo creo que es como decía un profesor que yo tuve, él dice, mira, cuando llegamos a su materia, me dice, todos los que están aquí en este momento tienen 20 puntos. De aquí a cuando terminemos la materia, queda de usted que usted mantenga esos 20 puntos. No era que nosotros íbamos sacando los puntos y él no iba acumulando hasta llegar a 20, no. Cuando comenzamos teníamos 20. Cuando aceptamos al Señor, ya estamos en ese camino, debemos perseverar para estar seguros que vamos a estar en su presencia. Luego llega la muerte, que es donde venimos y llegamos a la presencia del Señor, y viene lo que es la glorificación de un cuerpo nuevo,
Amén, No sé si amén. quiera comentar algo aparte de... Bueno, yo quiero ser breve, ya que estamos contra el reloj ya. ya estamos contra el reloj. Estamos Sí. contra el reloj. Quiero expresarlo de esta manera, de una manera personal. La salvación es Dios acercándose al hombre, Él acercándose al hombre por amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificándonos. Justificación significa ser declarado justo. Eso es lo que significa justificación. Porque de repente hablamos y hay alguna persona allá que no nos está entendiendo qué es eso de justificación. Es ser declarados justos por Dios por haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, que en el momento en que yo creo en el Señor, no importa cuánto pecado, cuánto maldad yo haya hecho, en el momento en que yo recibo al Señor como mi Salvador, soy declarado justo por Dios. Amén. Ya no hay nada en mi cuenta. ¿Por qué? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios agarra y me adopta en su familia. Es lo que dice la palabra. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Ves? A los que creen en su nombre. Le dio potestad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y alguien podría decirme, pero todos son hijos de Dios. Es verdad, todos son hijos de Dios por creación, pero no por adopción. Solamente aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor somos adoptados dentro de la familia de Dios para vida eterna. Amén. Y para reinar conjuntamente con Cristo. Somos santificados, somos liberados, redimidos de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados son perdonados por medio del Evangelio, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Pastor José Said, fíjese, mientras nosotros estamos disertando esta palabra, posiblemente haya personas en la audiencia que pudieran estar pensando que cómo podemos nosotros explicar, a propósito de lo que usted está comentando, que hay personas que no son cristianas, pero que han visto el poder de Dios a través de un milagro, que a veces pues le cargan ese milagro a otro ser. No vamos para no entrar en detalle, pero se lo vamos a decir, como dicen coloquialmente, se lo achacan a otra persona, a otro ser o a cualquier imagen. ¿Cómo podemos desglosar qué es, o cómo podemos explicar que haya eso, que una persona aún no siendo cristiana pueda venir a la presencia de Dios y orar para que le ayude en algunas circunstancias y reciban esa ayuda de Dios? Yo sé que en teología eso lo llaman algo así como gracia común. Me gustaría que usted pudiera hablarnos un poco de eso. Bueno, la gracia común tiene que ver con la bondad de Dios para todos los seres humanos. Amén. O sea, la Biblia dice que Dios hace llover su lluvia sobre buenos y malos. Eso es gracia. Eso es gracia. Y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. También es gracia. Y que la tierra produzca el fruto y produzca la comida, eso también es gracia. Si una persona vivió 50, 60, 70 años y tiene salud, eso es gracia. Así es. Es decir, eso es la gracia común. Así es. Estamos hablando de esa parte de la gracia común. Y de hecho es lo que lo diferencia, vamos a ponerlo como lo dice los teólogos, lo diferencia de lo que es una gracia común y una gracia salvadora de la que estamos hablando. Exacto. Ahora, cuando hablamos de la gracia salvadora, estamos hablando de algo mayor. ¿Me entiendes? Ahora, que una persona reciba un milagro, tenemos que ir a lo que dice la palabra. Amén. Hay milagros producidos por Dios, pero también hay milagros que no son producidos por Dios. Correcto. La Biblia dice, por ejemplo, del anticristo que él va a aparecer con señales y prodigios y milagros mentirosos. Entonces, no podemos olvidar que Satanás tiene también un poder y lo usa para engañar. Puede hacer Satanás un milagro, hasta cierta medida lo puede hacer. Amén. Nunca como lo que hace Dios, que da vida y que tiene un poder muy superior. Ahora, ¿puede Dios obrar un milagro en una persona que ni siquiera todavía le conoce, que no ha entregado su vida a Cristo?
Yo aquí te digo algo, José, y es mi pensamiento. Dios es soberano. Amén. Y Dios hace como Él quiere. Yo he visto personas que me han dado testimonio, no conocen a Jesús, no conocen a Cristo, pero hubo una intervención que yo considero que fue de Dios. Amén. En su misericordia, en su amor y en su bondad. Ahora, el milagro más grande, y ya con esto yo cierro acá, es la salvación. Amén. Porque qué milagro más grande, si el Señor me sana ahorita y yo sigo en mi pecado, entonces no gocé del milagro mayor. El milagro mayor es que yo le entregue mi vida al Señor y obtenga la salvación eterna, la vida eterna, conjuntamente con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo. Ya para ir finalizando, yo quise hoy traer, no para polémica, sino es como estamos desarrollando este programa, que es un programa informativo y que ayude a las personas que nos están escuchando y viendo a tener un poco más de claridad en todas estas cosas. Y yo creo que es algo que no es tan importante como lo que ya hemos hablado anteriormente, como es la salvación, como es la obediencia, como es la diferencia, como dice la palabra, que aquí todas las cosas son hechas nuevas y que todo lo que está atrás quedó atrás para que el sector de Cristo Jesús. Eso es más importante de lo que vamos a ver ahora, pero quiero igual traerlo en este día para hablar un poco sobre esto, pues que hay en cuanto a la doctrina, teólogos y corrientes, hay personas, por ejemplo, el arminiano dice que la salvación se pierde, el calvinista dice que no se pierde. Entonces, quiero traer un poquitico hoy, antes de irnos a hablar un poquitico de esto, y yo traje para cada postura 3 pasajes bíblicos en donde se apoya cada uno de ellos, y después me gustaría que usted dé una reflexión en función de eso, no para decir que una es correcta o no, sino para ampliar un poquitico este tema y que las personas que están allí nos puedan escuchar. El primer punto es que si la salvación se pierde, nos habla... Perdón, vamos primero en el primer punto que no se pierde. Juan 10, 27, 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En función de eso, vamos a decir este versículo, nombramos los otros dos, o Romanos 8, 35 y 39, que nos habla que somos más que vencedores, y Juan 17, 12, que nos habla que a donde Jesús ora por sus discípulos, y habla un poco también de esto, y son versículos donde se apoyan los teólogos para decir que la salvación no se pierde. Y los pasajes donde se apoyan los cristianos que dicen que la salvación se pierde, le vamos a hablar del primero, del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6, donde nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ese es un pasaje donde estas personas se apoyan en que la salvación se pierde. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué piensa el pastor José Isaías al respecto? José, yo te doy mi punto de vista. Por favor. Yo me voy por el punto de vista que la salvación no se pierde. Amén. ¿Y por qué me voy por ese punto de vista? Bueno, porque la Biblia lo dice. Cuando tú citas Romano, y yo creo que en algún momento harás otro programa para debatir solamente eso. Amén. Amén. Porque eso estamos ya finiquitando acá. Sí. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora mira esta palabra: por lo cual estoy seguro. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. La Biblia lo dice. O sea, si yo estoy escúchame, José, y toda la audiencia que está allá. Si yo estoy verdaderamente en Cristo, yo estoy seguro.
Ahora, el problema es si no estoy verdaderamente en Cristo, porque hay gente que parece que está en Cristo, pero no está en Cristo. No está en Cristo. Y alguien que no está en Cristo no puede permanecer. Y la palabra nos dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Exacto, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, no todo el mundo que dice ser de Cristo es de Cristo. Así es. No todo el mundo. Yo de igual forma apoyo su posición. Yo igual creo que la salvación no se pierde. ¿Y por qué la salvación no se pierde? Porque tú no puedes perder algo que no tienes. Sí, Señor. Es verdad. Y cuando la tienes es muy difícil que la pierdas, sobre todo. Es que la salvación depende de Dios. La salvación no es de Él. Y allí es donde nosotros nos guardamos, pero cuando nos ponemos a revisar la Biblia, es el Espíritu de Dios que produce en nosotros el querer como el hacer. Yo creo que el meollo del asunto está en que eso es lo que usted está diciendo, que creemos que la salvación, o lo enfocamos, aunque no lo queramos, que la salvación depende de nosotros. Y entonces buscamos la perfección del hombre para decir que la salvación no se pierde o sí se pierde. Pero es que aún siendo cristianos, aún siendo buenos cristianos, dice la palabra de Dios que somos pecadores y luchamos contra eso. Claro. Y Jesús murió por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los futuros, porque Él sabe que todavía podemos caer en ellos. Claro. Pero Él está allí para ayudarnos, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a que siempre estemos buscando la manera de buscar el camino correcto. Sí, Señor. Lamentablemente... Gracias, José, por la invitación. Sí, hemos llegado al final del programa, Pastor José, más bien. Gracias a usted por estar con nosotros. Para nosotros, de verdad, es una bendición poder contar con lo que el Señor le ha regalado. Eso es importante. Yo creo que el Señor nos dice que lo importante no es lo que nos da a nosotros, sino lo que le da a usted, lo que le puede dar a los demás, como nos lo da a los que estamos aquí presentes y los que están allí escuchándonos. Ha sido una bendición poderlo tener con nosotros. Amén, amén. Y sabemos que pronto volverá aquí al programa Maranata en Casa. Quiero darle gracias a todos y cada uno de los que están allí escuchándonos, viéndonos. Quiero invitarle para el próximo martes a la misma hora para que sintonice Maranata en Casa. Espero sus comentarios, escribe allí qué tema le gustaría que tocáramos aquí y estoy seguro que muy pronto podemos traerlo a este programa y pueda usted poder tener conocimiento acerca de ello. Le invito a que estudie este tema, vea las personas que el Señor Jesús tocó aún siendo pecadores, como Zaqueo, como el hijo pródigo, como el mismo apóstol Pablo, para que usted vea que no importa lo que seamos, no importa lo que hayamos hecho, lo que importa es que usted acepte al Señor como único y suficiente Salvador. Sí, Señor. Haciendo esto, usted podrá estar seguro que será heredero de la vida eterna. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. A partir de ahora, trate usted de hacer lo natural, lo que nos dice la Biblia, y estoy seguro que veremos lo sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.